Buenas noches. Aquí había una disparidad de criterios. Martes 1 de agosto del año 23, soy Gustavo Ramírez Merán, agradecido infinitamente del privilegio que ustedes nos conceden al permitirnos entrar a sus hogares a esta hora todos los días, mejor dicho, de lunes a jueves, en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Aquí estoy, con todo menos con miedo en este país sui generis especial. Hoy, y por primera vez probablemente en la historia de la justicia y de la democracia y de nuestra vida republicana, se han llevado a cabo allanamientos y arrestos dentro de la propia Procuraduría General de la República. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, realizó hoy más de 20, creo que 21 allanamientos y algunas detenciones, ejecuciones de órdenes de arrestos en contra de empleados y funcionarios de la propia Procuraduría General de la República, en la sede principal de la Procuraduría General de la República, en el edificio donde están los procuradores generales, los adjuntos y la titular, la magistrada Miriam Germán Brito. Dicen que dentro de los detenidos hay un fiscal, un miembro formal del Ministerio Público. ¿Por qué el allanamiento en la Procuraduría General de la República al área que tiene que ver con la atención a los ciudadanos? Pues, porque aparentemente desde hace mucho tiempo, desde esas instalaciones operaba u opera una estructura bastante interesante, una estructura de producción de dinero, eliminándole fichas a individuos de alta peligrosidad para la sociedad y para el mundo. La ignorancia es temeraria. Ojalá, Heriberto, tú te consigas por ahí la rueda de prensa, las declaraciones de Tomás Castro, cuando Tomás Castro exhibía hace un tiempito, algunas semanas, un papel de buena conducta o de no antecedentes penales de un individuo a quien el Ministerio Público señala como presunto autor intelectual o real de una amenaza de muerte a un familiar muy cercano de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. En defensa de su representado, el abogado Tomás Castro exhibió ese papel, esa certificación de que su patrocinado, de que su representado nunca había tenido problemas con la justicia en República Dominicana. Como él y como muchos con renombre en el bajo mundo, miembros prominentes, destacados de redes criminales, de estructuras criminales, aparecen en los registros de la Procuraduría General de la República más limpios que cualquier recién nacido, que cualquier bebé recién nacido o recién nacido. ¿Cuánto cobraban y cómo operaba posiblemente esa estructura? A partir de mañana probablemente sepamos exactamente se llama Operación Gavilán. Hoy fue puesta en marcha la Operación Gavilán. El Ministerio Público arresta a empleados, fiscales y policías por soborno. Los imputados, la mayoría empleados del Ministerio Público, se dedicaban a extorsionar y recibir sobornos a cambio de borrar información de registros oficiales. El Ministerio Público informó que desde la madrugada de este martes desplegó la Operación Gavilán
en la cual apresó a 12 personas, a los que señala como parte de una red compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos. De acuerdo con una nota de prensa, entre los apresados se encuentra un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un ex policía. Los allanamientos se llevaron a cabo en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los supuestos integrantes de la red que, según el Ministerio Público, borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales. Por el caso hay varios fiscales bajo investigación y en los próximos días procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción. Los miembros, los fiscales, fiscalizadores o procuradores tienen jurisdicción privilegiada. Deben ser las órdenes de arresto o de investigación en torno a ellos de manera judicial tienen que ser autorizados por la Corte de Apelación del distrito o departamento judicial, del distrito judicial del que se trata. Entonces, tienen esa situación de que hay fiscales presos o que van a ser procesados por ser parte de esta estructura criminal. En el borrado de antecedentes penales ejecutado por esa red han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta 30 años figuran sin antecedentes penales. Heriberto, haz por favor lo posible. Este programa es en vivo y la producción muchas veces, o casi siempre, la hacemos sobre el reloj, sobre la marcha, porque así es más espontáneo, así la gente ve que no está tan elaborado, tan pensado. De acuerdo con la información del Ministerio Público, Joel Ambiorix Pimentel García, alias La Jota, que es a quien realmente se señala y fue a partir de las denuncias públicas que hizo la señora Procuradora General de la República, que se pone en marcha la famosa Operación Halcón 4, que por cierto, hoy se inició el proceso de conocimiento de la imposición de medida de coerción a 4 miembros más de esa estructura criminal en el municipio de Santiago de los Caballeros. Se aplazó, no sé por qué, pero hubo un aplazamiento del conocimiento de la imposición de medida de coerción. Ese señor, llamado José Joel Ambiorix Pimentel García, alias La Jota, hasta el momento de que la Procuraduría hace la denuncia pública y a partir de que se conoce el nombre de La Jota, antes de eso, hasta oficiales superiores de los organismos de seguridad, para mencionar su nombre lo hacían en el menor de los niveles o de los tonos de voz. Bajitito, como si se tratara de Osama Bin Laden, como si se tratara de algún miembro de los Gemelos Rojos, como si se tratara del enemigo malo. El nombre de La Jota, escuché a varios oficiales pronunciarlo tan bajito, pero tan bajo que había que acercarle el oído para poder entender. El temido y temible Jota. Ese señor aparece en los registros de la Procuraduría General de la República. Ni siquiera con una contravención, una multa de tránsito, por haber andado. Nada. Absolutamente nada.
está más comprometida la vida pública, la hoja de vida moral, en términos judicial, del padre Rogelio, por ejemplo, que de este señor a quien dicen que dirige una estructura de sicariato, lavado de activos, narcotráfico y todo el crimen, toda la variable del crimen. Él no tiene antecedentes penales según su abogado, que presumo que también va a ser interrogado. No es mi interés. No es mi interés. Pero quien esgrimió el documento y exhibió el documento y le enrostró el documento a las autoridades fue el abogado de ese señor. También aparece como un santo niño, un santo varón, el señor José Hamilton Ureña, mejor conocido como Nino Come Mezcla. Voy a utilizar como me dice Milagro que no es mezcla, es mezcla, como dice el pueblo. Son dos de esos son los investigados en Operación Halcón. Pero también aparecen Julito Quilo, aparece todos los grandes criminales de la historia dominicana reciente. No tienen registro criminal, no tienen registro en la Procuraduría General de la República. Ninguno de esos ciudadanos que ustedes ven ahí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ninguno de esos 21 angelitos tienen ficha de control siquiera en el sistema judicial de República Dominicana. Todos los involucrados habrán de recibir el peso de la ley. El crimen en República Dominicana lo ha permeado casi todo. Las instituciones están casi todas permeadas, involucradas, gente interna por el crimen organizado. Nino Come Mezcla y Joel La Jota no tienen registros ni antecedentes penales en la plataforma de la Procuraduría General de la República. Aparece en ese listado de investigados nada más y nada menos que una procuradora fiscal de Jimaní. La fiscal adjunta de Jimaní, Pilar Irene Mejía Trinidad, fue apresada este martes tras ser señalada de ser parte de una red que eliminaba los antecedentes penales a implicados del crimen organizado. Su abogado Juan de la Rosa dijo que la magistrada fue detenida luego de que esta mañana el Ministerio Público realizara un allanamiento a su residencia ubicada en Jimaní. Agregó que desconoce las razones de la detención de su representada y que la tienen en el sótano. El sótano es en la Procuraduría General de la República, en ese edificio donde también se aloja la Suprema Corte de Justicia, hay un sótano. Pero es una cárcel, es una parte de sótano donde se circula en vehículos y cosas, y ahí creo que hay un área de detención. Ese es el mismo sótano donde Jan Alain Rodríguez organizaba la logística para sus acciones, su campaña política, y era que trasvasaban o envasaban alcoholes y otras cosas para dársela a la gente. Dice que además de la fiscal, fueron detenidos técnicos del Departamento de Informática, empleados de atención al usuario y miembros del Ministerio Público de distintas jurisdicciones que realizaron los allanamientos. La directora de persecución encabeza la investigación, la cual inició luego que en junio se diera a conocer que el cabecilla de la red de tráfico de drogas, Joel Ambiorix Pimentel García, no tenía ficha. La Jota se encuentra en España y desde ese país supuestamente amenazó a la procuradora Miriam Germán.
Se espera que en las próximas horas los apresados sean trasladados a la Fiscalía del Distrito para conocerle medida de coerción. Como ocurrió con algunos de los implicados en la red de narcotráfico Alon 4, incluyendo a la J, cabecilla de esta estructura criminal, quien salió del país a Estados Unidos y luego a España, de donde amenazó a la Procuradora General de la República. ¿Qué nos falta por ver? Esa mafia funcionaba en la Procuraduría General de la República desde años inmemorables. Tengo la seguridad, porque tengo algunas pruebas, de que ese era un negocio viejo y muy rentable, y que habrán de caer en el camino en los próximos días muchos abogados, o algunos abogados y algunos empleados de otras áreas que también hicieron fortuna con esto. Por eso, los países europeos básicamente, y hasta los propios Estados Unidos, le otorgaron visados a esos personajes, porque en el sistema de información pública del Estado sobre el control criminal, todos aparecen como gente que nació, medio creció y salieron de sus casas a convertirse en santos, en seminarios, en monasterios, y que lo que el rumor público dice de ellos y las mismas pruebas es mentira. Todos hemos difamado a estos hombres ilustres, convertidos en límpidos por el dinero que abre casi todas las puertas. Volvemos en breve, no le cambie. Manténgase por favor en estos canales 24 y 69, que aquí estoy con todo menos con miedo.